Señor presidente. Señorías, me van a permitir que comience mi intervención con una frase de Montesquieu, que es fiel reflejo del espíritu de este proyecto de ley orgánica, que dice algo como: no hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia. Subo a esta tribuna a defender la propuesta de veto de mi grupo parlamentario al proyecto de ley orgánica de medidas para la eficiencia del servicio público de justicia, porque, señorías, no todo vale. Este proyecto de ley orgánica nació con un objetivo necesario y que compartimos: la modernización y agilización de la justicia, un objetivo que el Gobierno decidió abandonar en pro de las cesiones a sus socios independentistas para mantenerse en el poder. Un proyecto de ley que pretendía aglutinar hasta 3 materias tan dispares e inconexas entre sí como la reforma organizativa de la justicia, los medios alternativos de resolución de controversias y las acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. Esta última, incorporada de manera total y absolutamente artificiosa, su clamorosa falta de coherencia con la materia objeto de la regulación y la presión de sus socios, provocó la retirada in extremis de la misma, muestra clara de que este proyecto ya ab initio estaba abocado al fracaso. Este proyecto que hoy estamos aquí vetando entra como un proyecto nuevo en su denominación, en su estructura y en su configuración, y por lo tanto requería de los preceptivos informes. La ausencia de tales informes es impropio de un parlamentarismo democrático, muestra, señorías, de una total y absoluta falta de respeto a la democracia y al Estado de Derecho. Un proyecto de ley que ha sido tramitado de manera total y absolutamente inusual, lo nunca visto, una rapidez impropia de la materia que se trataba, la justicia, ese valor esencial de nuestro ordenamiento jurídico que las señorías del PSOE y este Gobierno pisotean todos y cada uno de los días. Señorías del PSOE, sin justicia no hay democracia. Un proyecto de ley que contenía hasta referencias a normas derogadas hace más de 12 años. ¿Qué estaba haciendo el ministro de Justicia? Un proyecto de ley que entró en esta Cámara por un procedimiento de urgencia, reduciendo al mínimo los plazos. Todo esto indebido para el asunto a legislar. Un proyecto de ley, señorías, que modifica casi medio centenar de leyes. Fíjense: Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, Estatuto de los Trabajadores, Ley Orgánica del Régimen Electoral General, Ley de la Jurisdicción Voluntaria, el Código Civil, la Ley Hipotecaria, la Ley del Registro Civil, la Ley de Sociedades de Capital, la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, la Ley de Gobierno, la Ley de Propiedad Horizontal, la Ley de Aprovechamiento de Turnos de Bienes de Usos turístico, la Ley concursal, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y la Ley de Reconocimiento Mutuo de Resoluciones Penales de la Unión Europea, entre otras. Esa misma que en su última modificación utilizaron para introducir por la puerta de atrás la excarcelación anticipada de presos etarras, culminando así su corrupción moral, porque lo inmoral, señorías del PSOE, no es justicia. Y esto que les he dicho son solo uno de los ejemplos de la ingente cantidad de leyes que ustedes han modificado, todas ellas importantes pero inconexas, lo que hace que este proyecto de ley sea del todo heterogéneo, contraviniendo la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional y vulnerando los más elementales principios de la buena técnica legislativa. Nuevamente, una falta de respeto de este Gobierno a la justicia, a las Cortes Generales, a los operadores jurídicos y, en definitiva, al Estado de Derecho, porque a ustedes, señorías del PSOE, la justicia no les importa. Un proyecto de ley cuya tramitación ha estado presidida por el oscurantismo. La falta de transparencia ha sido su ADN. Han llegado ustedes a presentar
enmiendas bajo la denominación de votos particulares, incluso el mismo día del Pleno en el Congreso, todo a la carta de los socios de Gobierno. Un proyecto de ley, fíjense, que su dictamen no se publicó hasta 5 días después de haber sido sometido a debate y votación en el Pleno, lo nunca visto en el proceso legislativo. Han pervertido hasta extremos inusitados este procedimiento legislativo con una cantidad ingente de enmiendas intrusas que nada tienen que ver con el objeto de este procedimiento, sino concesiones para mantenerse en el poder. Los propios letrados de la Comisión de Justicia les advirtieron a sus señorías del PSOE en el Congreso de hasta 23 enmiendas intrusas. ¿Y qué hicieron? Nada, seguir cediendo. Una tramitación que ha supuesto un grave ataque a la seguridad jurídica. 56 folios de observaciones técnicas de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Más de 1.100 enmiendas. Y, señorías, creo que es importante que España entera sepa qué hacía el Gobierno y las señorías del PSOE y sus socios el trágico día 30 de octubre, cuando se suspendía la actividad parlamentaria. No solo asaltaban el Consejo de Radiotelevisión Española, sino que también se dedicaban a introducir 67 transaccionales en la ponencia de esta ley y 121 enmiendas. ¡Qué indecencia y qué poca vergüenza! Y todo esto es a consecuencia de un Gobierno débil, un Gobierno acorralado por la corrupción y que legisla al servicio de sus socios y con un único objetivo: perpetuarse en el poder a costa de lo que sea. Y en este caso, señorías, le ha tocado a la justicia pagar el precio del poder. Un viciado proyecto de ley fruto de un ausente ministro de Justicia, el señor Bolaños, que en lugar de cumplir con el mandato inherente a su cargo y con sus funciones y velar por mejorar la justicia en España, estaba dedicado a defender a la imputada mujer del presidente del Gobierno y, cómo no, al fiscal general del Estado, y a construir un relato para atacar a una adversaria política, a todo menos a la justicia. Por eso es el responsable directo de esta chapuza legislativa. Señorías del PSOE, la realidad es que a ustedes no les importa la justicia y disfrazan bajo modernización de la justicia lo que no lo es, porque díganme, señorías, ¿en qué moderniza la justicia el no exigir una contabilidad de las aportaciones que los grupos políticos hacen a sus partidos? ¿Es modernizar la justicia blindar las subvenciones de los partidos políticos con independencia de que obtengan el número de diputados o senadores necesarios para formar grupo político? Eso no es modernizar la justicia, eso es legislar a la carta de sus socios. Es modernizar la justicia permitir la presencia de todo tipo de altos cargos, incluso mandatarios extranjeros, en el Consejo de Ministros. ¿Es que ya le han preparado ustedes el sillón a la señora Delcy Rodríguez? ¿Es modernizar la justicia traspasar al País Vasco los habilitados nacionales? Eso no es modernizar la justicia, eso es vulnerar el principio de igualdad. Díganme también si es modernizar la justicia reservar un cupo de plazas vacantes en el País Vasco de acceso libre en ofertas de empleo público del Ministerio de Justicia con el requisito de acreditación del idioma del euskera. Eso no es modernizar la justicia. ¿Acaso es modernizar la justicia asaltar la unidad independiente de supervisión y control de protección de datos del Ministerio Fiscal, una unidad que deja de ser independiente para ser, escuchen, dependiente de la Fiscalía General del Estado, del ministro 23? Eso no es modernizar la justicia, eso es un asalto a las instituciones en toda regla. Miren, y aún tienen ustedes, después de todos estos ejemplos que yo les he puesto de lo que hacen ustedes en esta ley, que nada tiene que ver con justicia, de decir que este proyecto de ley orgánica es un hito histórico.
¿De verdad, señorías del PSOE, saben lo que es el hito de la desvergüenza legislativa de su desgobierno, del manoseo de las leyes a su antojo y el de sus socios independentistas y comunistas sin el más mínimo respeto a la justicia? Este proyecto de ley es una clara muestra de su corrupción moral y política. Por todo ello, este grupo no puede más que mostrar su rechazo frontal a este proyecto de ley. Un proyecto que, lejos de ese aclamado consenso, ha suscitado las quejas, reivindicaciones y solicitudes desde que llegó a esta Cámara de todo tipo de colectivos, desde la Fundación Gallega contra el Narcotráfico a los procuradores, graduados sociales, las asociaciones de entidades especializadas, Save the Children, jueces de violencia de género, jueces de menores, fiscales, Consejo General de la Abogacía, Consejo General de Procuradores, prestigiosos despachos de abogados como Cremades Calvo Sotelo, Asociación Española de la Banca, la COE, el Consejo General de Economistas, gestores procesales y administrativos, sindicatos, y puedo seguir. Solo esto ya merece el rechazo de esta ley, porque es una enmienda a la totalidad y esto conllevaría la elaboración de una nueva ley en condiciones, no con parches y remiendos como hacen ustedes. Y ya les digo que nosotros vamos a tratar de revertir todas las barbaridades que hay en esta ley. Tengan claro que lo vamos a hacer. Y miren, les voy a explicar qué significa nuestro veto. Nuestro veto es una denuncia firme al uso fraudulento de la elaboración legislativa. Es un no a la vulneración de los más elementales principios de la buena técnica legislativa. Es un no a disfrazar bajo la modernización de la justicia las cesiones a los socios de gobierno. Es un no a legislar a la carta de quienes han vulnerado nuestro ordenamiento jurídico y pisotean el imperio de la ley. Es un no al intento de politizar la justicia y el ataque a la independencia judicial. Es un no a tratar de revestir de legalidad el asalto a las instituciones. Es un no a remendar y un sí a legislar. Es un no a tratar a la justicia como un dulce que se reparten a cambio de sillones. ¡Qué vergüenza! Este veto, en definitiva, es una apuesta clara y firme por la justicia y la libertad, por legislar sin cesiones y respondiendo única y exclusivamente a los intereses generales y no a los intereses particulares de un señor llamado Pedro Sánchez, que solo quiere mantenerse en el poder al precio de lo que sea. Todo vale en su manual de resistencia, ya sea desprestigiar las instituciones atacando el Estado de Derecho o pisoteando la separación de poderes y la igualdad entre españoles. Señorías, en el PP creemos firmemente y defendemos la separación de poderes, la independencia judicial, la justicia, la igualdad y la libertad. Por todo ello, debemos de rechazar esta ley. El respeto a la justicia, al parlamentarismo democrático, a las Cortes Generales y, en definitiva, al Estado de Derecho justifican este veto, porque tenemos una responsabilidad de futuro, porque no podemos consentir que se usen las leyes como moneda de cambio para perpetuarse en el poder. Todo tiene un límite. Termino. Este es un proyecto de ley cuya génesis es el fiel reflejo de la indecencia de un presidente que reconoce en público que la única encomienda que le hace a su partido no es mejorar la calidad de vida de los españoles, no es mejorar la justicia, su única encomienda es ganar las elecciones. Cuestión de prioridades, señorías del PSOE. Y como esto tampoco lo consigue, entonces lo convierte en resistir al precio que sea. En este caso, renunciando a la modernización de la justicia. ¡Qué indecencia, señorías del PSOE! Dígannos, ¿están con Sánchez o con la justicia? Porque las dos cosas son incompatibles. Y ahora me bajo de la tribuna y subirán ustedes aquí, señorías, a hacer lo que siempre hacen, a decir que esto es culpa del PP, que esto es un bulo, a hablar del fango y de la fachosfera, pero nadie les cree, ni los suyos. Muchas gracias.